Razones, hombre. Uno, la reforma laboral. Supuesta reforma laboral. Listo, la reforma laboral que simplemente da la oportunidad a todos los trabajadores que ganen por horas. Muchas de las centrales obreras y especialmente todos los sindicatos, etcétera, pues han manifestado que eso va en detrimento del trabajo. Que a los menores de edad se les pague un 75%, menores de edad no, perdón, a los jóvenes. No menores de edad, sí. A los jóvenes que empiezan su vida laboral. Que vamos hasta los 24, creo. Hasta los 24, legalmente hablando, de 14 a 28. Legalmente, según la ley, en Colombia se es joven desde los 14 hasta los 28 años de edad. Entonces, que se les pueda pagar un 75% del salario mínimo. Eso no les gusta a las centrales obreras. Que en la reforma laboral se pueda regionalizar el pago. O sea, en algunas regiones del país el salario mínimo podría ser más altico, dependiendo de las actividades económicas y de los ingresos de cada región, de cada departamento, pues se estimaría un promedio para el salario mínimo, que eso es absolutamente horrendo. Bueno, ¿le voy a decir por qué? Sí. Porque si usted vive en el Baupés, porque si usted vive en el Chocó, porque si usted vive en el Amazonas o en el Putumayo, mejor prefieren irse para Cundinamarca o para Antioquia, donde sí fluctúa mucho más dinero. Entonces eso va en detrimento de quién y de qué. ¿Tiene reloj? Muy bien. Tengo reloj, me regalaron reloj. Mentira, me lo dieron de herencia. Lo tengo. Y me dijeron, haga que usted está metido en la tecnología, ¿cómo no va a tener reloj que le dé la hora tecnológica? Mentira. Bueno, ahí va. Estaba aquí leyendo precisamente porque estoy apuntando horas en que vamos diciendo ciertas cosas, porque algunos nos piden que les enviemos ese material. Por temitas, entonces temática. A esta hora precisamente, sé que estamos hablando de este tema y se lo vamos a enviar dilucidado. Entonces, reforma laboral, un tema. Segundo tema. Pensional. Reforma pensional. Hombre, ha salido Fedesarrollo, que son unos magos sabios, potentados de acá, que son como unos de esos malos consejeros que le hablan al gobierno. Sí. Enseguida se le suma nada más que este señor Moreno, que se me acaba de escapar el nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Luis Alberto Moreno. Salen todos los privados, salen los fondos pensionales privados a manifestar que es necesario ya subir la edad para la pensión entre hombres y mujeres a 65 años. Todos. 65 años, hombres y mujeres. Sí, recordemos que en este momento los hombres nos pensionamos a los 62 años y las mujeres a los 57. Sí. La propuesta es, para poder darle un respiro financiero a todos los fondos pensionales, es de subirlos redondear eso a los 65. Es decir, señor, usted ya se jubila y ya con Alzheimer no sabe ni siquiera qué va a hacer con los 3 pesos que le van a dar, porque tampoco es que sea una cuantía muy grande. No. Nosotros aquí como estamos, de acuerdo a las proyecciones, estaríamos recibiendo, o por lo menos en mi caso, yo sé que usted es más potentado, pero yo, en mi caso, por ejemplo, yo me jubilaría en exactamente 15 años. Sí. Con el mínimo del momento. No me diga. Bueno, muy bien. El tema de Colpensiones, que supuestamente el gobierno buscaría privatizar a Colpensiones, que recuerden que es la entidad que administra la prima media. Recuerden que en nuestro país hay fondos de pensiones privados que administran los ahorros individuales de las personas. Estamos hablando hablemos de nombres, de protección, ¿qué más? Porvenir, Horizontes, por mencionar, pues es cierto, esos son privados, pero hay uno que es público, que es Colpensiones. Realmente esos son los que tienen la hegemonía. Son los que tienen el monopolio del negocio. La otra son los fondos de prima media, donde todos aportamos y al final, de alguna manera, se busca. Se responde por un mínimo vital. Con un mínimo. Distintas formas, y no vamos a quedar aquí en el tema porque no es el caso, pero son 2 tipos de fondos. Estos son privados y este es público. Entonces, hay temor de que se privatice también el
público y ello satisfaría intereses particulares de las empresas que se benefician económicamente de la administración de esas cotizaciones de pensiones y no la otra que es para el interés general. Entonces, ese es el otro aspecto. Y otro aspecto que se tiene en cuenta en el tema pensional contra el que están en desacuerdo, quienes están convocando al paro del 21 de noviembre son los llamados BEPS, que son unos bonos, de eso hemos hablado mucho aquí, Juan Carlos ha estado muy en contra de ello, yo no he estado ni tan en contra de ello, porque son unos bonos que se les entregan, unos bonos pensionales que se les entregarían a algunas personas que no han cotizado durante toda su vida, es lo que yo le he entendido. Entonces, que es muy poquito, sí, pero que ¿cómo quiere una persona que no ha cotizado durante toda su vida que le den pensión de congresista? Exactamente, o la pensión suya, que lleva cotizando desde hace 30 años, o yo desde hace 30 años, es imposible. Entonces, antes por lo menos un mínimo vital. Antes se tienen en cuenta y se les da algo, de acuerdo con una cotización que hagan. En fin, dos temas. Sin embargo, la ministra del Trabajo ha dicho que eso es falso, que ni va a haber reforma pensional ni va a haber reforma laboral, que eso no está todavía escrito y que entonces no entiende por qué los organizadores del paro nacional del 21 de noviembre están protestando por algo que no existe. Es que simplemente porque al gobierno le tocó recular, como decimos aquí en Antioquia, la jerga popular. ¿Por qué? Habilidosamente el Congreso de la República anunció con antelación que posterior al resultado de las elecciones iba a radicar esos proyectos. Ajá. Recuérdelo. Sí. Y ahora, como ya le anunciaron el paro, entonces ya le tocó echarse nuevamente para atrás. Pero que han manifestado, mire, la ministra del Trabajo, esta señora Alicia Arango, que esta mañana salió a hablar por todos los medios de comunicación nacionales, a aclarar precisamente y a intentar bajarle la espuma y el calor bajo la pierna de lo que está generando el paro del 21 de noviembre, salió a decir que eso no era cierto, que hay muchos proyectos que apenas están regulando. Hombre, y entonces, ¿quién le dio la potestad al ministro Carrasquilla de salir a hablar paja? Exactamente. O sea, entonces, es que ahí es donde uno no entiende cómo es que se mueve el gobierno. Si le dieron permiso, de alguna manera. No, parece que los dos no van a consejo de gobierno, bueno, de ministros. Exactamente. No van a consejo de ministros, porque entonces, si en un consejo de ministros con el presidente de la República, que es cuando se tratan estos temas, un ministro de Hacienda sale a decir unas cosas y la ministra de Trabajo sale a desmentirlo, entonces, ¿en qué gobierno trabaja? Muy bien. Saludos para aquí, personas que están con nosotros. Margarita Ricardo dice, estamos como estamos por todo el derroche del sátrapa. Y dice... El paquete, por el paquete. Lo llaman el paquete de Duque, el paquetazo. El paquetazo, eso es lo que están criticando y por eso están protestando las distintas centrales obreras, sociales, estudiantiles y demás. Y Rogab Bustos dice, ¿cómo quieren que un presidente dé pie con bola si no lo dejan trabajar y siempre a la manipulación de la izquierda ha estado metido en estas protestas? Pregunto, ¿por qué no hicieron lo mismo con el Farsantos y más daño que el que causó este individuo al país? No existió otro. Sí, no. En fin, ideal. Ese no es opiniones. No, ese no es juridista. Es muy juridista. Bueno, vamos a aquí hay otra que la de una vez que es bueno para que después no vayan pensando que es que nosotros no los tenemos en cuenta. Digan lo que digan, dice aquí, pero muestren los decretos. ¿Cuáles decretos? Le creo a la ministra y no a las mentiras. De eso vamos a hablar enseguida, Margarita Ricardo, enseguida. Tenemos otro momento, estamos hablando de las razones de quienes están programando el paro. Sí, pero enseguida tenemos la otra parte. Margarita insiste en que mentiroso en Antioquia, no estamos de acuerdo con el paro. Muchos no están de acuerdo con el paro. Entonces, ojo pues, Margarita, estamos hablando de una parte. La idea es que veamos toda la parte. Enseguida miramos los desmentidos. ¿Cuál es otro aspecto que tienen en cuenta? El tema, son varias razones que presentan las organizaciones que están invitando al paro, y estamos mencionando pues aquí dos de las más importantes, pero también está cuáles. A ver, ¿cuál va a reconocer? Ahí lo vuelven a reencauchar todo. Mire, están por ejemplo el asunto de presupuestal por el cual está atravesando la universidad pública, que eso vuelve nuevamente a activar pues y la participación de todo el movimiento estudiantil en el país. Y es porque de todas maneras las universidades públicas tienen un déficit presupuestal bastante alto. Y entonces
parece, recuerda que aquí habíamos hablado inclusive de muchos miles de millones, o sea, con muchos ceros a la izquierda que necesitaban las universidades públicas. Sí, claro, 18 billones de pesos el déficit. Que les habían incumplido, les habían dado una parte, pero les habían incumplido otra. Usted sabe pues que aquí empiezan a dilatar y a organizar la cosa para levantar los paros, pero no se cumple cabalidad. Pero el presidente de la República ha dicho que en el proyecto de presupuesto nacional a la educación, como nunca antes en la historia, se le ha asignado un rubro muy importante. Y eso está escrito. Y si el presidente lo ha dicho y está escrito, entonces hay que creérselo, ¿cierto? Que no es lo suficiente, no es lo suficiente, pero digamos que eso es uno de los aspectos para tener en cuenta, el tema de las universidades públicas. ¿Qué otro tema están tratando como razones para el paro nacional? Ese más o menos es como el grueso, lo que es reforma pensional, reforma laboral, presupuesto de universidades, garantías. Por ejemplo, otra de las cosas que también se va a retomar es la situación de la salud, y especialmente de todo el magisterio del país. Hombre, los profesores se han quejado desde hace muchos años, desde que todo era oscuridad, sobre los malos servicios en salud que reciben los profesores. Hombre, no les incumplen con las fórmulas, no les incumplen con los medicamentos, no les cumplen con las incapacidades. El tratamiento especializado médico. Con los tratamientos de enfermedades complejas, de alta complejidad. No hay tratamientos, no hay continuidad en tratamientos de enfermos crónicos, es decir, el que es diabético, el que es hipertenso, el que tiene problemas renales, etcétera. Esas enfermedades complejas dan tumbos. Muy bien. Especialmente, y eso lo están criticando los profesores. Miren esto, contra el holding financiero, que dicen que se va a crear un holding financiero que eliminaría el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales y que esto generaría una masacre laboral. Contra las privatizaciones, se habla de la privatización de Ecopetrol, de ISA, de CENIT, de electrificadoras regionales. Aquellas en las que el gobierno tenga menos del 50%, serían privatizadas. Contra la corrupción, se sigue hablando de los 50 billones de pesos que se van por el hueco de la corrupción en el país. Contra el tarifazo nacional, las tarifas de energía se incrementarían en un 35% para los estratos 4, 5 y 6 en el país, dizque para beneficiar o sacar de la quiebra a Electricaribe. Contra la reforma tributaria, ya la mencionó, por el salario mínimo, que el salario mínimo no debe ser 827.000 y punta, sino que tiene que ser más, y por el cumplimiento de los acuerdos de paz con el gobierno nacional y con lo firmado con FECODE, porque usted ya me lo mencionó ahorita, a los estudiantes no de la ACUBI, respetado lo que se aprobó hace un año, y contra la protesta social, que la protesta social, eso lo mencionamos al principio, sea respetada sin regulación. Eso realmente alguna. Fue lo que generó. Esos son las razones. Pero esta usted última. Me da tiempo, me da oportunidad para ligar lo de la protesta social, para manifestar que fue uno de los motivos por los cuales Lorenzo Guillermo tuvo que renunciar. Lorenzo Guillermo Botero. Lorenzo Guillermo Botero, ex ministro de Defensa, gracias a Dios. Ya. Sí, y por el bombardeo al campamento. Esa fue la nota ya que rebasó. Pero una de las cosas que está ahí es esto, lo de la propuesta para regular la protesta social en el país. Fue lo que realmente le generó la salida al ministro Botero, que tampoco dio con bola en el paso por esa cartera. Perfecto. Entonces ahí están las razones grosso modo.